¿Cuáles son los problemas fundamentales del país? Son los problemas de la salud, de la educación, del empleo, de la seguridad. Son los problemas que en general le preocupan a todos los ecuatorianos, los problemas de la movilidad, de la vialidad, etcétera. Y esos son los problemas que durante ya casi 2 años de ejercicio del gobierno del presidente Lasso no los ha resuelto. Por el contrario, usted ve que la inseguridad, por ejemplo, ha alcanzado niveles espeluznantes en el país, ¿ya? La salud no se ha resuelto, hospitales que no tienen médicos, que no tienen medicinas, gente que espera por meses para un procedimiento quirúrgico, etcétera, y eso ocurre tanto en la salud pública del Ministerio de Salud como también en la salud que regenta el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. En el ámbito de la educación, 120.000 jóvenes se quedan cada año fuera de la universidad. No hay cupos para la universidad. ¿Y por qué no hay cupos? Porque no hay presupuesto, porque no se ha asignado recursos para la educación. Y así podemos ir enumerando. No hay fuentes de empleo. ¿Por qué no hay fuentes de empleo? Porque no se ha reactivado, por ejemplo, ni mucho menos el aparato productivo en los niveles que se requieren. No hay empleo porque no hay obra pública. Uno de los principales proveedores de obra pública es el Estado, mediante la construcción de vías, de obras, de hospitales, etcétera. Todo eso no hay. Entonces tenemos un gobierno que no ha respondido a las expectativas que le entregó el pueblo ecuatoriano, y eso le ha generado, como es lógico, un nivel de deslegitimación impresionante. Solo 1 de cada 10 ecuatorianos cree en la palabra del presidente de la República. Es decir, prácticamente tenemos un presidente que no tiene ninguna autoridad, ninguna legitimidad en el país. El mejor indicador de eso es lo que le pasó en la consulta popular. Claro, el gobierno quiso utilizar la consulta popular como un mecanismo para legitimarse, poniendo preguntas que, como dijimos en su momento, eran preguntas mañosas, preguntas gancho, que obviamente la gente, si no las leía más con detenimiento en el entorno de lo que estaba viviendo el país, obviamente tenía que decir sí, ¿ya? Pero mire, el pueblo es sabio, el pueblo le dijo no. Y entonces eso, lejos de abonar a la legitimación del gobierno, lo que abonó es a su deslegitimación. Le puso en evidencia ante el país que es un gobierno sin respaldo. Todo eso entonces ha determinado que hoy la Asamblea Nacional plantea un juicio político agravado por un problema que es el que ha motivado toda esta situación, que es el problema de la corrupción. Es decir, a todos los fenómenos anteriores que decíamos, hoy tenemos que añadir uno, que es la corrupción galopante, que no solo alcanza al círculo cercano al gobierno, sino que alcanza a sus propios familiares, al círculo íntimo familiar del gobierno. Entonces, de hecho, estos elementos ya le ponen a un gobierno que ni con muletas puede sostenerse. Este es un problema. Y entonces, claro, hoy se plantea el juicio político precisamente invocando una causal que está en la Constitución de la República, que es el 129, numeral 2 de la Constitución, y que, de hecho, a la Asamblea le corresponde hacerlo desde el ámbito político, no desde el ámbito penal. ¿Ya? Entonces, el ámbito penal respecto de las figuras que están contempladas en el 129.2 le corresponde evidentemente a la Fiscalía en un proceso que además dura algún tiempo, por lo menos 2-3 años. Un proceso penal no dura menos, porque dependiendo del tipo penal que se esté procesando, evidentemente solo la investigación previa puede durar de 1 a 2 años. Y luego con todo el proceso ya, si es que hay formulación de cargos, instrucción fiscal, primera instancia en tribunales, segunda instancia, casación, un proceso penal nunca dura menos de 2, 3, 4 años. Entonces, querer que al presidente de la República se le enjuicie cuando haya un resultado de una investigación penal, de un proceso penal, es simplemente defenderlo con algo indefendible. Ya, por eso es que la Constitución de la República contempla el juicio político. El juicio político se mueve obviamente con otros parámetros legales y constitucionales. ¿Ya? Es un juicio político. ¿Qué tiene que probar la Asamblea? Tiene que probar que desde el punto de vista de la responsabilidad política, el presidente de la República incurrió o, dicho de otra manera, adecuó su conducta a lo que está señalado en el artículo 129, numeral 2. Y es evidente que por los hechos que se han demostrado y que son públicos, ¿ya? El presidente incurrió en esa conducta. Él conoció, por ejemplo, de los escandalosos hechos de corrupción que estaban protagonizando sus funcionarios cercanos. Claro, ocultó un informe de la policía.
Es decir, la policía pidió a la Fiscalía que se archive el informe, en vez de decir que se adelante la investigación. Ahora han salido ya los audios incluso de los generales de la policía, expresamente señalando que no hay que investigar esos hechos porque le involucran, le comprometen al presidente de la República. Entonces, en esas circunstancias, evidentemente el juicio político tiene plena lógica y el pueblo ecuatoriano lo exige. Ahora, la Corte Constitucional y la propia Asamblea entran, yo diría, en el ojo del huracán. ¿Qué tiene que hacer la Corte Constitucional el momento en que la Asamblea envíe el pedido de juicio político para que la Corte califique su admisibilidad? La Corte lo único que tiene que calificar son los recursos, digamos los elementos de forma. La Corte Constitucional tampoco puede entrar a discutir si hubo o no ya los elementos del tipo penal que se están planteando, porque no es el juez ni político ni el juez, diríamos, jurisdiccional, es decir, no es el juez de la función judicial. No, la Corte lo único que tiene es que decir, a ver, este pedido de juicio que me hacen los asambleístas, ¿reúne los requisitos formales? ¿Sí o no? Si reúne, como en efecto los reúne, entonces corre el juicio. ¿A dónde va el juicio? A la propia Asamblea. La Asamblea sí tiene, en cambio, que valorar si hay o no los elementos para juzgarlo políticamente por esa causa. Políticamente, no penalmente. Entonces yo pienso que si todo este proceso se lleva dentro de lo que dice la Constitución, la ley, y dentro de lo que dicen los elementos fácticos, es decir, los hechos que han concurrido en este juicio, yo creo que Guillermo Lasso tiene los días contados, porque a partir del momento que se envía a la Corte la demanda del juicio, que será más o menos, se calcula entre viernes de esta semana, ¿ya? La Corte tiene 6 días para pronunciarse. Y luego de los 6 días, con el pronunciamiento, si es favorable, la Asamblea tiene más o menos un mes para pronunciarse, un mes y unos días para pronunciarse. Es decir, en 45 días podemos decir que este juicio tendrá un desenlace.